Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre algunos tópicos para la gestión de atributos textuales, de features textuales. En este video vamos a ver cómo implementar en R la generación de un corpus de documentos. Vamos a mostrar y a trabajar sobre algunas nociones de preprocesamiento de texto con la librería TM en R. Luego vamos a pasar a una representación, quizás la más tradicional de features textuales, que es la matriz término-documento, y vamos a trabajar sobre algunas métricas de ponderación. Y por último vamos a hacer algunos análisis gráficos de la presencia de términos en el corpus de documentos. Bueno, para la demostración vamos a trabajar, vamos a suponer que nuestro corpus de documentos está compuesto por dos documentos cortos, ¿sí? Ambos hablan del tango, y aquí tenemos el doc1 y el doc2, que luego integramos en un vector que se llama docs, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer para trabajar con la librería TM, que es TM de Text Mining de R, es constituir un objeto corpus, ¿sí? A partir de los documentos con los que queremos trabajar. Fíjense, en Docs nosotros tenemos nuestros documentos, lo que hacemos es lo encodeamos a UTF-8 y luego lo que indicamos es que aquí hay un vector de documentos que transformamos y generamos en el corpus, ¿sí? Estos dos objetos son de la librería TM. Y en esta instancia lo que tenemos y lo que podemos ver con la función inspect es inspeccionar el objeto corpus, ¿sí? Aquí vemos que tiene un índice el corpus, un valor por cada documento. Si vemos el documento 1, si el índice 1, vamos a ver el primer documento tal como está indexado en ese corpus, ¿sí? También tenemos información adicional como la cantidad de documentos, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos nuestro corpus constituido, lo que podemos hacer con la función tm-map es empezar a trabajar en el preprocesamiento de texto. Una de las cuestiones que habitualmente queremos realizar cuando trabajamos con texto es tratar de reducir el espacio de dimensiones, ¿sí? Es decir, que los términos, las palabras que hablan de determinada cuestión, que tienen el mismo significado, representarlas a través del mismo atributo. Entonces, una de las cuestiones básicas las que vamos a realizar es la transformación a minúsculas del texto, ¿sí? Con esta función content transformer, le paso la función tolover, que es una función ya predefinida en el core de R, y me va a pasar todo, transformar todo el texto a minúsculas, ¿sí? De esta manera, si hubiera más de un el que estaba en mayúscula, va a coincidir con el L minúscula y va a ser un mismo término, ¿sí? Un mismo token. Otra de las cuestiones con las que muchas veces, a veces es conveniente dejar y otras veces las limpiamos o las preprocesamos son los números, ¿sí? Hay una función que se llama remove numbers, que lo que hacemos es eliminar los números que estén dentro de mis documentos, ¿sí? Aquí había un 3 que era básicamente una llamada al pie de Wikipedia y lo eliminamos, ¿sí? Vamos de a poco limpiando el texto. Otra cuestión importante cuando trabajamos con atributos textuales es remover las palabras vacías, ¿sí? Estas palabras que aparecen en todos los documentos y no nos sirven para discriminar el objeto o la finalidad o el tema de un determinado texto, porque su presencia es diferente y está en todos los documentos. Con la función remove words le pasamos la lista de stop words en español y se elimina, ¿sí? Aquí vamos a ver que empezamos a ver, empiezan a quedar quizás los términos que mejor discriminan a cada uno de los documentos, ¿sí? Aquí mostramos solo el documento 2. Bien. Otra de las cuestiones interesantes es el tema de las puntuaciones. A veces las queremos dejar
muchas veces es un indicador de cuán rico es el lenguaje del autor cuando queremos hacer una discriminación o una caracterización de los autores, y generamos atributos estáticos que contabilizan la cantidad de puntuaciones o de símbolos de puntuación diferentes en el texto, pero en general vamos a encontrar con que se remueven, se borran estas puntuaciones, ¿sí? En este caso, remove punctuation también, puntuación, con tmmap, ¿sí? Fíjense, en el resultado encontramos que hay algunos símbolos que persisten, evidentemente no está en el objeto de esta función eliminar estos símbolos. Bueno, en este caso vamos a poder hacerlo a mano, ¿sí? Cuando trabajemos con texto hay una función que se utiliza mucho que tiene que ver con eliminar o reemplazar, ¿sí? Símbolos en el texto. Y la función se llama gsub. ¿Sí? Gsub lo que va a hacer es reemplazar todas las apariciones de determinado patrón con el texto que indiquemos, ¿sí? Y se utiliza de la siguiente manera. tmmap, le pasamos el corpus y le pasamos una función que va a transformar. Esta función, fíjese, es una función propia, ¿sí? Que recibe un texto y reemplaza en el texto todas las apariciones de este símbolo o de este, ¿sí? El pipe este actúa como un OR, por lo que se indica en el parámetro replacement, que es nada. Entonces vamos a reemplazar esos símbolos por nada, ¿sí? Es decir, directamente los vamos a eliminar. Si volvemos a inspeccionar el corpus en el elemento 2, vamos a ver que ese símbolo o esos símbolos ya no están presentes en mi documento. Otra cuestión interesante que también se elimina son los espacios adicionales, ¿sí? Los espacios en blanco adicionales, con la función strip white space, los vamos a eliminar, y fíjense que ya empieza a quedar bastante más limpio los tokens o los términos que conforman un documento, los más importantes, ¿sí? Aquellos que no son ni palabras vacías y todas las cuestiones que venimos eliminando. Otra cuestión con la que vamos a tener que trabajar en algunos lenguajes, ¿sí? en algunos idiomas, es con los acentos, ¿sí? Hay una función de esta librería Stringy que es muy importante. Esta librería está buenísima para trabajar con texto, que se llama StringTrans General, que lo que hace es transformar los textos o los símbolos que están en X a un formato ASCII, ¿sí? Cuando generamos una función que se llama replace acentos, en realidad va a reemplazar acentos y todos símbolos raros, ¿sí? Luego la llamamos desde tmmap y lo que hace es va a reemplazar todos los acentos, fíjense, ¿sí? Por por el símbolo ASCII, es decir, la palabra sin el símbolo. Bien, esta función es muy interesante y remueve también, además, como decía, de acentos, otro tipo de símbolos que están quizás presentes en otros idiomas, ¿sí? Una vez que tenemos el texto preprocesado, ¿sí? Una de las cuestiones interesantes que se pueden hacer con el texto es transformar cada uno de los tokens o de los términos de los documentos en un atributo nuevo, en una columna, ¿sí? Por eso se genera la matriz término-documento, donde vamos a tener los términos, van a ser las filas de mi matriz, y los documentos van a ser las columnas. En las intercepciones de términos y documentos lo que tenemos es una métrica de ponderación de esos términos en esos documentos, ¿sí? Hay varias métricas de ponderación. Está el pesado binario, que marca únicamente presencia o ausencia, es decir, cuando determinado término esté en un documento aparecerá un 1 y cuando no esté aparecerá un 0. El TF es la frecuencia del término, es decir, va a aparecer cuántas veces está el término en el documento, y después hay otras métricas de ponderación más interesantes, ¿sí? O más sofisticadas, como TF y DF, ¿sí? Es interesante porque da idea de
la presencia del término en el documento, pero también en el corpus en general, ¿sí? Es un cociente. Bueno, una vez que generamos esta matriz término-documento, se genera un nuevo objeto y nos da, ¿sí?, alguna información de nuestra matriz. Dice que tiene 35 términos diferentes, es decir, se van a generar 35 filas en dos documentos, ¿sí? Desparramados en dos documentos, con lo cual nuestro shape, nuestra dimensión de la matriz va a ser 35 filas y 2 columnas, ¿sí? Y tiene un sparsity, es decir, está esparsa en un 47%, ¿sí? El documento que más largo, ¿sí?, es 14 términos. Tiene 14 términos. Bueno, si pasamos ese objeto matriz término documento a una matriz de las que venimos trabajando, podemos verificar y podemos empezar a trabajar de manera más cómoda. Como ven, en las filas los términos, en las columnas los documentos. Este quiere decir el documento 1, en el cual hay una presencia de todas estas palabras una sola vez, y el documento 2, en el que de estas palabras, que son el hit, es decir, las primeras 6, aparece solo esta, ¿sí?, una vez. Aquí empieza a ser interesante porque empezamos a trabajar con una matriz convencional, ¿no? Otra cuestión interesante, lo podríamos calcular, ¿sí?, o podríamos verificar, que va a ser útil, es cuáles son los términos más frecuentes, pero no en cada documento, sino lo podríamos hacer para todo el corpus, ¿sí? ¿Cómo se haría eso? Bueno, básicamente sumando cada uno de los valores de todas las columnas para cada fila, ¿sí? Recuerden que cada fila es un término. Si yo sumo todas sus apariciones, lo que voy a encontrar es la frecuencia de aparición en todo el corpus, ¿sí? Y luego lo voy a ordenar de forma decreciente, ¿sí? Si aquí genero un data frame donde el término es el nombre, ¿sí?, de esta lista, y aquí la frecuencia, voy a tener un data frame con dos columnas, una que se llama término, con el nombre del término, es decir, la palabra, y otra que se llama frecuencia con la cantidad de apariciones en todo el corpus. Luego hago un row names, lo paso a nulo, porque si no me aparecían como índice del data frame, me aparece como índice del data frame el término, ¿sí? De esta manera lo reseteo y empieza este ID secuencial. Fíjense, aquí podemos ver los primeros 8 valores de mi data frame con la frecuencia de los términos en todo el corpus de documento. Como vemos, la palabra que más aparece en todo el corpus es tango, con 3 apariciones, luego danza, luego relación, y el resto de las palabras van a aparecer con una única aparición, una única frecuencia 1, ¿sí?, en todo el corpus. Otra de las cuestiones interesantes que podemos trabajar es, ¿quién no ha visto alguna vez un word cloud? ¿Sí? Que básicamente es una nube de palabras donde van a aparecer de forma más grande las palabras con mayor ponderación de la métrica de aparición, y con las palabras más chicas o no van a aparecer las que tienen una menor frecuencia. Aquí, como estamos trabajando con un corpus muy pequeño, reduje la frecuencia mínima a 1 y también van a aparecer los términos que hayan aparecido una sola vez en el corpus. Por defecto, el valor de este parámetro es 3. ¿Sí? Bueno, genero una paleta o cargo una paleta de colores, que está Run Color, y voy a generar mi nube de palabras, ¿sí?, o nube de términos con los 20 términos que más aparecen. Acá ven, como vimos antes, tango, relación y danza aparecían 2 veces en el corpus y el resto una sola vez aparece con el mismo color y la misma dimensión. Otra cuestión que podemos hacer es corroborar o verificar el cumplimiento de la ley de Zip, ¿sí? Una primera cuestión que podemos generar, ¿sí?, es un histograma. ¿Qué es lo que hago aquí? Básicamente lo que estoy haciendo es generando la matriz término documento, pero no sobre corpus.pro, que era el corpus preprocesado, donde el texto ya estaba preprocesado, sino que tomo el corpus original con las palabras vacías, sin remover puntuación, de manera de trabajar con todos los términos, ¿sí? Genero el histograma y como se ve, hay
muchos términos que aparecen una sola vez, ¿sí? Más de 40, y luego empieza a haber menos términos que aparecen en la intersección y después, bueno, habrá muchos términos, si no remuevo palabras vacías, en un corpus más amplio. Lo que sucede aquí es que es un ejemplo diminuto, pero aquí también habría unas pocas palabras que aparecen muchas veces, ¿sí? Bien, otra cuestión que puedo hacer es, bueno, un gráfico de línea de los que ya venimos haciendo a lo largo de todo este curso, un plot, y lo que le voy a agregar al plot es un gráfico de tendencia para que se vea bien cuál es la tendencia en términos de ley de Zip. Aquí lo vemos y tenemos, ¿sí? Lo mismo que sucede con el histograma, muchos términos que aparecen una sola vez y luego empieza a decaer esta función, ¿sí? Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con ingeniería de features textuales. Espero que les haya gustado.